Bien, estimados estudiantes, todos y cada uno de ustedes tengan muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase en área de matemática. Nuestro propósito de hoy día es resolver problemas que implican establecer relaciones entre magnitudes utilizando una tabla de proporcionalidad. Esta clase, la semana pasada, hemos avanzado, hemos trabajado qué cosa era magnitudes y qué cosa era proporcionalidad, ¿no es cierto? Entonces, nuestro propósito es eso. Y nuestra actividad, nuestro tema es relacionamos información numérica. Esa es nuestra actividad de hoy día. Entonces, para recordar, en las actividades anteriores hemos reflexionado sobre las prácticas del cuidado de la salud que se dan en tu hogar y construiste una posición propia respecto al uso de fuentes confiables que ayuden a prevenir el COVID-19. Hoy relacionarás magnitudes acerca de la cantidad de estudiantes que buscan información en fuentes confiables. Para ello, primero vamos a ver qué es una proporcionalidad. Dice, son dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicado o dividida por ese mismo número. Acá están observando, hay una caja y 3 plátanos, ¿no? Si tendríamos 2 cajas, entonces ¿cuántos plátanos tendríamos? 6. ¿O cuántos plátanos entraría? 6. Si tendríamos 3 cajas, ¿cuántos plátanos entraría? 9 plátanos. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos comprobar? Dice acá, bien claro, cuando vamos a multiplicar o dividir con el mismo número. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos una caja y 3 plátanos. Si yo quiero 2 cajas, entonces voy a multiplicar 1 por 2. 1 por 2, ¿no? Me va a salir 2. Y este plátano también tengo que multiplicar por el mismo número 2. 3 por 2, 6, ¿no? Entonces, igual acá, voy a multiplicar 1 por 3, 3, y acá 3 por 3, 9. Entonces, esa es la proporcionalidad que nos dice que las dos magnitudes son proporcionales. Acá tenemos, por ejemplo, una caja entre 3 plátanos. Entonces en 2 cajas entraría 6 y en 3 cajas entraría 9. Es igual, ¿no? 1 por 2 y 3 por 2, 6. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y acá igual 3 por 2, 6. Y 3 por 3, 9. Entonces eso es lo que quería que entiendan cuando vamos a trabajar lo que es la proporcionalidad. Bien, ahora vamos a ver el problema o el desafío matemático para hoy. Dice, los estudiantes de quinto grado de las secciones A y B investigaron el origen de las vacunas. De ellos, solo 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables como el Ministerio de Salud o la Organización Mundial de la Salud, que es OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y universidades. Si el total del número de estudiantes que buscaron información acerca del origen de las vacunas ascienden a 70, quiere decir 70 estudiantes, ¿no? ¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables? Esa es la pregunta que nos hace. Bien, vamos a trabajar con pasos. Primer paso. Volví a leer el desafío matemático e identifiqué los datos y la incógnita. En los datos tenemos, ¿de quiénes me hablan en el problema? ¿De quiénes hablan? De los estudiantes de quinto grado de la sección A y B, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los estudiantes de quinto grado, sección A y B? Investigaron el origen de las vacunas.
¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables? Según el problema nos dice 3 de cada 10 estudiantes, ¿no? Hasta ahí creo que está claro. Estamos analizando el problema con las preguntas. Y ustedes, cuando les voy a dejar trabajo, igual van a analizar con estas preguntas y por paso. Estamos en paso 1. ¿Qué medida, qué me pide el problema? ¿Qué nos pide el problema? ¿Cuál es la pregunta? Porque hay muchos alumnos acá se confunden, no leen. ¿Qué nos pide el problema? ¿No? Entonces siempre la pregunta está en la última parte, ¿no? ¿Qué nos pide? De 70 estudiantes, ¿cuántos buscaron información en fuentes confiables? Eso es lo que nos pregunta. ¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables? Esta es la pregunta que tenemos que resolver, o primero resolver para responder esta pregunta. Paso 2. Elaboré la siguiente tabla de proporcionalidad y registré en ella la información del problema. Ahora, ya tenemos datos, información del problema, vamos a elaborar, ¿no?, una tabla de proporcionalidad y para registrar la información del problema. Para ello tenemos magnitud A, número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables, y magnitud B, número total de estudiantes que investigaron. Bien claro dice, de los 10 estudiantes, 3 investigaron de fuentes confiables, ¿no? Entonces acá tenemos número total de estudiantes que investigaron y número de estudiantes que buscaron informaciones en fuentes confiables. Entonces, ¿cuántos serán los niños que buscaron de fuentes que no son confiables? Son 7, ¿no? Pero eso todavía no vamos a tocar. Entonces lo que vamos a ver es, de los 10 estudiantes, 3 alumnos o 3 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Según el problema, 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Entonces acá tenemos nuestra tabla para poder trabajar. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Tenemos paso 3. Complete la tabla de proporcionalidad del paso anterior. Miren, el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables son 3 y el número total de estudiantes que nos indica son 10. De los 10, 3 buscan informaciones en fuentes confiables. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Acá hemos multiplicado por un número que se llaman factores, ¿no? 3 por 2, 6. Igual, magnitud BA tiene que ser multiplicado con el mismo número, igual tiene que ser multiplicado magnitud B con el mismo número. 10 por 2, 20. 3 por 3, 9. 10 por 3, 30. Entonces, estamos relacionando las magnitudes, ¿no? Magnitud A y B estamos relacionando. Y tiene que ser, si la división o la multiplicación que vamos a realizar, tiene que ser con el mismo número, multiplicado con el mismo número, tanto magnitud A, magnitud B. Igual, cuando hay división, también vamos a dividir con el mismo número, tanto magnitud A y magnitud B. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Están viendo las multiplicaciones. 3 por 4, 12. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 3 por 5, 15. 10 por 6, 60. 3 por 6, 18. 10 por 7, 70. Y 3 por 7, 21. ¿Por qué nos quedamos acá? Porque acá nos dice, solamente nos habla que ascienden 70 estudiantes. En total hay 70 estudiantes, ¿no? Entonces, por eso estamos quedándonos acá. Continuamos. 4. Analicé la tabla anterior con las siguientes preguntas. Acá tenemos ya todo lo realizado, pero ahora vamos a analizar, porque pregunta 4 tiene varias preguntas. Dice, ¿qué valores obtuviste para cada magnitud al multiplicarla por 4? Entonces,
nos dice 12 y 40. ¿Qué valores obtuviste para cada magnitud al multiplicarlo por 6? 18 y 16. ¿Cuál es el factor por el que multiplicaste para obtener 70 como el valor total de estudiantes que investigaron? 10 por 7 es igual a 70. ¿A cuánto asciende el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables cuando el número total de estudiantes es 70? Asciende a 21. Ahora vamos a analizarlo. A ver, primera pregunta dice, ¿qué valores obtuve para cada magnitud? Multiplicarla por 4 y por 6. Nos está preguntando qué valor hemos obtenido cuando hemos multiplicado por 4 y por 6. Primero, 3 por 4, hemos conseguido valor 12. 10 por 4, 40, ¿no? Entonces sería 12 y 40. Ahora, ¿qué valores obtuviste para cada magnitud que es 6? Igual, este 3 multiplicado por 6 nos da 18, multiplicado 10 por 6 nos da 60. Entonces acá tenemos la respuesta de esa pregunta. Continuamos. Otra pregunta, ¿cuál es el factor por el que multiplicaste para obtener 70 como el valor total de estudiantes que investigaron? ¿Cuál es el factor por el que multiplicaste para obtener 70 como el valor del total de estudiantes que investigaron? ¿Cuál es el factor? El factor es 7, ¿no? 10 por 7. Entonces, el factor que hemos multiplicado por 7, hemos obtenido 70. Es lo que nos dice. ¿Cuál es el factor que al multiplicar, el que multiplicaste para obtener 70? Factor 7. Entonces, creo que está claro esta parte. Seguimos con la otra pregunta. ¿A cuánto asciende el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables cuando el número total de estudiantes es 70? Entonces, ¿cuánto asciende? Como hemos visto que de los 10 estudiantes, 3 buscan información confiable, entonces en 70 estudiantes, ¿cuánto asciende? Entonces dice, de 70 estudiantes, ¿cuántos buscaron información en fuentes confiables? Si el total de estudiantes es 70, entonces el número de estudiantes que buscó información en fuentes confiables es 21. Acá tenemos, ¿no? 70 tenemos en lo que es 70 cantidad total de estudiantes y estudiantes que buscaron información en fuentes confiables es 21, ¿no? Está sencillo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos inclusive multiplicar 7 por 3, 21, ¿no? Pero todavía no estamos llegando a eso, ¿no? Tenemos que hacer nuestra tablita para trabajar, para relacionar magnitud A con magnitud B. Entonces, eso tenemos que estar al tanto. Vamos a recordar. Magnitud A, número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables, y magnitud B es número total de estudiantes que investigaron. Y lo que multiplicamos, los números que multiplicamos se llaman factores, es tabla de proporcionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué procedimiento? Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Qué decisión tomarás sabiendo que solo 3 de cada estudiante usan fuentes confiables en sus investigaciones? ¿Qué acciones realizarías para promover que el número de personas que usan fuentes confiables se incrementa? Entonces esas preguntas vamos a responder en nuestro cuaderno. A continuación tenemos otro problema para resolver. Esto sí, ustedes van a resolver. Acá ya les he puesto tabla de proporcionalidad. Ustedes lean. Van a resolver paso por paso. Paso 1, ¿qué van a hacer? Paso 2, ¿qué van a hacer? Paso 3, igual, y paso 4. Entonces, por favor, vamos a trabajar como el ejemplo que lo hemos visto por paso. Después tenemos otro problema, igual, son parecidos. Vamos a resolver. Luego vamos a tomar foto, todo nuestro trabajo para